Vamos a, vamos a comenzar el estudio entonces. Bueno, nuestro pastor, como mencionó en el día domingo del servicio, nuestro pastor está camino a Santiago o ya llegó, está más o menos en esta hora. Y como él comentó, la idea, ¿cierto?, de él era reunirse con algunos jóvenes que se formaron en esta iglesia, cuyos padres, algunos los trajeron a esta iglesia, llegaron a esta iglesia y que ahora están en Santiago estudiando. Así que bueno, ese es un tema que también hay que orar, ¿cierto?, respecto a aquellas personas que han buscado iglesias en algún lugar, han buscado doctrina sana, digamos, y no la han encontrado por diferentes motivos. Así que hoy día básicamente vamos a hacer un repaso muy breve y vamos a seguir avanzando un poco en lo que tiene que ver con el canon de la Biblia, ¿ya? Retomando un poco lo que se ha estado viendo, ¿cierto? Son estos tres grandes temas, lo que es la inspiración, la revelación, la iluminación y la infalibilidad versus la inerrancia, ¿cierto? Vimos el tema de la palabra que se utiliza en el griego, theopneustos, que quiere decir una palabra inspirada por Dios o soplada por Dios, un soplo divino. Vimos el tema de la revelación, que es una verdad nueva, por así decir, que antes no se sabía, pero que la podemos conocer solamente a través de Dios. Vimos también cómo se diferenciaba de lo que es la iluminación. La iluminación, cierto, que era algo que ya estaba escrito, no es una verdad nueva, sino que es una verdad que ya estaba escrita, pero que al leerla, cierto, a mí me ilumina sobre algún aspecto nuevo en mi vida, ¿ya? Entonces aquí vimos cuando la revelación trata con el entendimiento y la aplicación del conocimiento ya recibido, ¿cierto? La iluminación habla de una verdad que ya habíamos recibido antes, una revelación previa. Y el otro tema que vimos, ¿cierto?, es la diferencia entre decir que la Biblia es infalible y decir que la Biblia es inerrante, ¿ya? Y veamos, ¿cierto?, básicamente que la infalible se refiere a los temas doctrinales, mientras que lo que es inerrante tiene que ver con cualquier otra materia, digamos, que no sea doctrinal, que no sea teológica, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aspectos arqueológicos, geográficos, la ciencia, la historia, ¿ya? Carlitos también citó el estudio que habíamos visto antes sobre el creacionismo, ¿cierto? Y cómo la Biblia, por ejemplo, menciona tantas cosas que son verdades desde el punto de vista de la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla ciencia no se equivoca. La Biblia no es un libro de historia, pero cuando habla de la historia no se equivoca. Y así en cada uno de los otros aspectos. Mientras que el tema de ser infalible, ¿cierto?, es que no se equivoca respecto a temas doctrinales, respecto a temas teológicos. Aquí tenemos un ejemplo de la inerrancia, ¿cierto? Tenemos el hecho de un pueblo que sale mencionado varias veces en la Biblia, en esas lecturas que aparecen abajo. Este pueblo eran los eteos o los hititas que aparecen, ¿cierto? Y por mucho tiempo se decía, según algunos arqueólogos, que era un mito, que era un pueblo que nunca existió, etc. Y sin embargo, fue descubierto en el siglo XIX el lugar de la ciudad que se llamaba Atusa y que tenía este pueblo, digamos, que aparece en la Biblia, eteos o hititas, ¿ya? Y así muchas otras situaciones podemos ver y por lo que ha dicho Carlitos también la vamos a ver más adelante, todo lo que tiene que ver con el tema arqueológico. Respecto a temas de la ciencia, ¿cierto? Vimos que en Isaías 40, 22 habla sobre la redondez de la tierra. En el libro de Job hay muchos, en el libro de Job hay muchos temas que aparecen sobre la ciencia, temas que no lo vamos a encontrar en ninguna otra cultura, por así decir. Por ejemplo, uno de ellos que dice que la tierra, ¿cierto?, está suspendida sobre la nada, ¿eh? En Job 26:7. Y eso es algo que solamente aparece en la Biblia, digamos. En cualquier otra cultura, ¿cierto? Acuérdense que había otras culturas que decían que la tierra estaba sobre elefante, había otra,
la cultura china, algunos decían que estaba sobre una tortuga, etcétera, bien sobre serpientes, una serie de, o sobre un gigante, ¿cierto?, que lo tenía en sus espaldas también. Encontramos el ciclo del agua en el libro de Job. Acuérdense que en el libro de Job también hace menciones a ciertos dinosaurios que estarían conviviendo con el hombre en esa época. Y uno de los aspectos muy trascendentales, por lo menos respecto al punto de vista de la ciencia, es que el primer versículo de la Biblia es una tremenda declaración de ciencia. Nuevamente, no es un libro ¿la Biblia es un libro de ciencia? No, pero cuando habla de ciencia no se equivoca. Y el primer versículo es una tremenda declaración, porque desde fines del siglo XIX, digamos, se dice de que todo lo que nosotros vemos en el universo necesariamente necesita tiempo, espacio, materia y energía para que exista todo lo que nosotros vemos. Y el primer versículo, ¿cierto?, dice, en el principio, y ahí dice, en el fondo es tiempo, Dios, sería la energía, creó los cielos y la tierra. Y ahí tenemos los cielos, que sería el espacio, y la tierra, que sería la materia. Entonces, básicamente, no es un libro de ciencia la Biblia, pero cuando habla de ciencia, literalmente no se equivoca. Y lo que nos está diciendo el primer versículo de la Biblia, ¿cierto?, es que en el principio Dios creó todas las condiciones para crear el universo, desde un punto de vista netamente científico, ¿ya? Y eso lo podemos comprender hoy con mucha seguridad, digamos, pero hay que recordar que esto fue escrito hace miles de años atrás. Entonces vamos a empezar ahora, ¿cierto?, con el tema de lo que era el canon bíblico, cómo se formó la Biblia, qué es lo que quiere decir canon, se vio la semana pasada. La palabra canon viene del griego canón, ¿cierto?, y del hebreo cané, y quiere decir caña, una caña de medir, ¿cierto? Y se utilizaba la caña como una vara de medir. La palabra canon vino a significar entonces una regla o referencia o estándar, y por lo tanto se utilizó para referirse a una lista o índice de libros a los cuales se les llama las Santas Escrituras. Entonces a eso se refiere, es una medida, es un estándar. Es parecido a lo que nosotros conocemos como el metro, la unidad del metro, ¿cierto?, que nosotros sabemos que tiene 100 centímetros, ¿ya? Es un estándar, es algo que nosotros nos pusimos todos de acuerdo, ¿cierto? Y, por ejemplo, si esta es la Tierra, aquí tenemos el Ecuador, el polo, se supone que hay 10 millones de metros entre el polo y el Ecuador. Así se hizo el metro, ¿sí? En base a eso supuestamente se generó. Y hay un metro, literal, que mide exactamente 100 centímetros y que está hecho de una aleación especial para que no se expanda a pesar de las temperaturas, y eso está guardado en París, ¿ya? Entonces es un estándar, es una medida estándar. Eso quiere decir canon, un estándar, algo que para que todos nos pongamos de acuerdo, ¿ya? Y en este caso se refiere al canon bíblico, el estándar bíblico, cuáles son los libros que están dentro del estándar bíblico, los que van a ser considerados como santas escrituras, aquello que va a ser considerado como la palabra de Dios. Entonces, esa es la palabra canon, ¿ya? Vamos a escuchar, ¿cierto?, este término, ¿cierto?, los libros canónicos. Por lo tanto, se refiere a aquellos libros que efectivamente tienen la autoridad divina, ¿cierto?, y que forman parte de nuestra Biblia. Esos serían los libros canónicos. Y aquí vamos a ver algunos textos, ¿cierto?, que hablan sobre este canon bíblico y cómo se fue formando, cómo se fue recopilando, por así decirlo. Partamos leyendo Éxodo capítulo 40, versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Ya. Entonces, donde dice, ¿cierto?, y tomó el testimonio, ahí se está refiriendo a las tablas de las leyes, los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos que también forman parte, por así decir, del canon, en el sentido de que está dentro de los libros Éxodo y Deuteronomio, ¿ya?
Leamos Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ya. Entonces, y tomó el libro del pacto. Pregunta, ¿era un libro en la época del Éxodo? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que era en esa época? Rollos, ¿cierto? En escrito, rollo. No era un libro, el libro es relativamente moderno, digamos. Entonces aquí está hablando, ¿cierto? Que tomaron el libro, el rollo, las escrituras en el fondo, ¿cierto? Y las leyó a los oídos del pueblo. Y era el libro del pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y por su lado, el pueblo de Israel se comprometió y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Nuevamente ahí estamos viendo, es la palabra de Dios, ¿ya? Leamos Deuteronomio 17, vamos a saltar ese final, 17 versículos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ya, entonces este era un mandato que existió, ¿cierto? Para el rey. Era algo que el rey del momento tenía que cumplir, y el mandato es que tenía que escribir una copia del libro, de los rollos en esa época. Tenía que hacer una copia completa. Y luego, ¿cierto? Tenía que obtener el original, que lo estaban cuidando, ¿quiénes? Los sacerdotes levitas. Eso también nos está diciendo. Había un grupo de personas que está a cargo de mantener la palabra de Dios, de cuidarla, de respaldarla, de hacer copias, de asegurarse que estuviera bien escrita. Cuando el rey terminaba de escribir la copia, con toda certeza, los levitas tenían que darle el visto bueno de que había hecho una buena copia. Por ejemplo, me acuerdo en un estudio de varones con respecto al matrimonio, un hermano me dijo, no, sabes que yo voy a sacar Efesios 5 de la Biblia porque dice que los varones tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, hasta dando su vida por ella. Entonces, no, aquí el rey no podía sacar ningún versículo, por muy incómodo que fuera, digamos, sino que tenía que ser una copia fidedigna. ¿Y era para qué? Por todo lo que dice acá, ¿cierto? Para que no se exaltara, para que no se llenara de orgullo, para que no se apartara ni a un lado ni al otro, ¿cierto? Entonces, y al final, eventualmente, lo que dice acá es que al final era para la bendición propia del rey y del pueblo de Israel, ¿ya? Pero entonces, el tema de no hay que creer que la palabra de Dios era una sola copia en ese momento, ¿ya? O que era algo que estaba ahí encima en la mesa. No, estaba pero absolutamente cuidado, guardado y revisado cuando se hacían las copias, ¿ya? Leamos Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ya, entonces aquí está hablando ya cuando se terminó el libro de la ley. ¿Cuál era el libro de la ley? ¿Cuál era el libro de la ley para los judíos? Sigue siendo la Torá. ¿Y la Torá consiste de? ¿Los cuántos libros? 5 libros, ¿cierto? Por eso se le llama Pentateuco, ¿cierto? Penta de 5. También se da alguna parte de la ley de Moisés. La ley de Moisés también. Pero se refiere a eso, digamos. Entonces, una vez que terminaron estos 5 libros, dio la instrucción de que no iba a estar en cualquier lado, iba a estar al lado del arca, ¿cierto? Iba a estar al lado del arca. Ya. Y que esté ahí por testigo contra ti. ¿Por qué? Porque eventualmente ellos iban a estar pecando, y ahí está el testigo, ahí está el testimonio también, se le dice en algunas partes. Ya, leamos Josué 24, 37. 24, 26 dice. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios.
Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ya, entonces aquí vemos nuevamente esta tradición judía, digamos, de dejar objetos por símbolo, ¿ya? Cuando también salieron de Egipto, también dejaron piedras por símbolo, etcétera. Digamos, la Escritura nos habla muchas veces de este tipo de símbolos. Veamos 1 Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ya, entonces Samuel era un profeta, ¿cierto? Por lo tanto hablaba palabra de Dios y las palabras que él decía eran palabras de Dios y esas fueran registradas. ¿Ya? Veamos 2 de Reyes 22, 8 al 10. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que debemos entender en el contexto? Que en el pueblo de Israel, digamos, pasó por una serie de periodos bélicos, con guerras, batallas, y el templo, a través de los años, ¿cierto?, también sufrió ciertos daños materiales. En este caso se le estaba haciendo algún cierto tipo de mantención, por así decirlo, de reparación, y producto de eso encontraron dinero, ¿cierto?, dinero, y además encontraron los escritos y los libros de Dios. Y obviamente, ¿quién estuvo a cargo de estar ahí en el momento de que no podía entrar cualquier persona, obviamente, al templo a repararlo, sino que necesariamente tenía que estar ¿quién? El sumo sacerdote. No solo cualquier sacerdote, el sumo sacerdote dice que se llamaba Hilcías. Y él se lo entregó a Safán, y Safán se lo llevó y se lo presentó al rey. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que entender la importancia que tuvo este libro, digamos, el libro, la Biblia, el libro. De hecho, al pueblo de Israel se le llamaba el pueblo del libro. El pueblo del libro. ¿Ya? La importancia que le daban, el cuidado y la protección que hacían, digamos. O sea, ese dinero y esas escrituras no estaban ahí porque sí nomás, sino que muchas veces es una forma de asegurarse de proteger los escritos de la Biblia. Cuando cuando recuperaron el Códex Sinaítico, ¿ya? Y lo encontraron en una iglesia muy antigua, que es la iglesia que se supone que está en la base del monte Oreb, religiosamente hablando, digamos. Pero cuando hubo un incendio, por ejemplo, tuvieron que restaurar el lugar y nuevamente debajo de las paredes encontraron rollos completos, digamos, del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, se protege, se cuida, se aseguran de que no se vaya a perder el libro y la palabra de Dios. Veamos Jeremías 36-32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ya, entonces aquí vemos el proceso de conservación, el cuidado que hay en el proceso de conservación. Vemos que en este caso, ¿cierto?, Jeremías tenía una persona que se llamaba Baruc, ¿no está Baruc? Bueno, y Baruc estaba a cargo de escribir, él era quien escribía. Por eso vemos que no siempre la persona que recibía este teoneustos o teoneustos, ¿cierto?, esta inspiración de Dios, era la persona que escribía, sino que muchas veces era un escriba el que estaba al frente, digamos, que era la persona que estaba escribiendo. En este caso era Baruc. Y hay, ¿cierto?, un trabajo por asegurarse de que la palabra no se pierda, se mantenga. Veamos Zacarías 7:7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Ya, entonces aquí vemos al profeta Zacarías, ¿cierto?, que está citando a profetas previos a él.
está citándolo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar, que la Biblia está llena de citas a textos que ya habían sido escritos. ¿Cómo sabemos que los libros que están dentro de la Biblia son los que debieran estar? Porque la misma Biblia, a medida que va siendo escrita, va citando los textos que estaban desde el principio. Nosotros vemos, por ejemplo, la palabra de Jesús. Jesús, cuando le preguntaron sobre el divorcio, dijo, ¿no saben ustedes que en el principio Dios los creó hombre y mujer, etcétera? Entonces, va citando hasta el Génesis. Jesucristo está citando el Génesis. Entonces, toda la Escritura es una sola, en un solo texto, digamos, compuesto por muchos libros, pero que está completamente tejido, entretejido, ¿ya? Leamos Esdras 7:14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces, por parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de Dios que está en tu mano. Entonces, aquí estamos hablando de Esdras. Esdras era un sacerdote. Esdras también, dice en otro lado, era un escriba, una persona que escribía, que transcribía también la escritura. Y esta persona está trabajando, ¿cierto?, para mantener la escritura del Señor. Para mantener la escritura del Señor. Veamos por último Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ya. Entonces, aquí estamos hablando del libro de Nehemías. No sé si se acuerdan ustedes qué es lo que pasó en la época de Nehemías. ¿Se acuerdan ustedes? Reconstrucción de... La reconstrucción de las paredes de Jerusalén, de la ciudad. Mejor. Ya. Entonces aquí lo que está hablando, ¿cierto? No sé si lo pueden leer de nuevo. ¿Qué es lo que pasó con...? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Un momentito. Entonces aquí estamos hablando de que ya se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salió de la cautividad de Babilonia, ya terminó de reconstruir la pared externa y se están rearmando como pueblo nuevamente. Y una de las primeras cosas que hacen, ¿cierto?, es que como una sola persona se reúnen en la plaza. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ya, entonces si ustedes siguen leyendo ahí, se ve que leyeron la ley de Moisés, y el pueblo, dice, en el fondo como que se compungió, lloraba la gente. ¿Por qué? Porque habían pasado todos esos años, digamos, en cautividad en Babilonia, y ahora, por primera vez algunos, ¿cierto?, algunos que quizás nacieron en Babilonia, por primera vez estaban escuchando la palabra de Dios, la ley de Dios, digamos, y particularmente lo que se refiere acá probablemente sea el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y dentro de los primeros 5 libros tenemos los 10 mandamientos, y ellos venían de una ciudad, que era la ciudad Babilonia, ¿cierto?, que está completamente corrupta, llena de idolatría, lleno de sacrificios de animales a dioses paganos, etcétera, digamos. Entonces, todo este pueblo, digamos, se está reconstruyendo, y lo primero que hacen, ¿cierto?, es leer la Biblia, ¿ya? ¿Y quién estuvo a cargo de eso, ¿cierto? Sería este escriba que hace mención acá, este sacerdote, que sería Esdras, sí. Importante esta historia que nos cuenta la Biblia, ¿cierto?, de la cautividad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nos habla de que
una nación, Babilonia, ¿cierto? Se lleva cautivo parte del pueblo de Israel, se supone que era como lo mejor, aquellos que eran más nobles se los llevó a Babilonia, pasaron las generaciones en Babilonia y después el imperio babilónico, ¿cierto? Fue invadido, ¿cierto? Y nosotros vemos ahí cómo Daniel se mantuvo en su lugar a pesar de que iban cambiando los imperios. Pero finalmente nos habla en el libro de Nehemías, ¿cierto?, sobre un rey que se llamaba Ciro. No sé si se acuerdan, Ciro, que se llama Ciro el Grande, Ciro I o Ciro el Grande. Y él habría sido quien entregó, exactamente, quien liberó al pueblo de Israel. No solamente lo liberó, sino que dice que financió, ¿cierto?, la reconstrucción de las paredes, porque tuvieron que llevar maderas para allá, etcétera, materiales a Jerusalén para poder reconstruir el templo. Y obviamente, y una vez más, ¿cierto?, nosotros vemos que toda la, entre comillas, el mundo científico, los historiadores, arqueólogos decían que eso era absolutamente imposible, que cómo alguien iba a liberar un pueblo, más encima cómo lo iba a financiar para que pudiera reconstruirse su ciudad, digamos. Y nosotros, eso sí, podemos encontrar, hasta que, obviamente, nuevamente, la arqueología encontró lo que se llama el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro. Y es un cilindro, ¿cierto?, de piedra que está tallado, que tiene una serie de reglones de texto, donde Ciro está hablando de su grandeza. Y habla en particular, en primer lugar, parte hablando de cómo conquistó Babilonia. Y por ejemplo, en la Biblia nos dice que Babilonia fue conquistada de manera pacífica. Y lo que dice este cilindro es que fue conquistado de manera pacífica. Dice que el Ciro entró a Babilonia y nadie se resistió. Nadie y más allá de rendirse, se entregaron felizmente. Entonces, y fue tal esta alegría y esta paz, entre comillas, digamos, de Ciro cuando conquistó Babilonia y tomó este pueblo, etcétera, que también aparece en el cilindro. Una de las cosas que hizo, dice que liberó a todos aquellos que habían sido tomados cautivos por el imperio previo, digamos, y los liberó. Y los liberó de vuelta a sus tierras. Dice, reuní a todos sus habitantes y los devolví a sus lugares. ¿Ya? Y en otra parte habla también de la restitución de las religiones de ciertos grupos que estaban viviendo ahí, que a medida que habían sido invadidos y habían empezado a cambiar las deidades locales, etcétera, una serie. Pero en el fondo aquí vemos algo que efectivamente corrobora en un 100% lo que dice la Biblia, algo que también podría decirse es absolutamente sobrenatural. ¿Ya? Sobrenatural. Me acuerdo también de, por ejemplo, hay una profesora que estudia la Biblia en Harvard, por lo que yo vi era media atea, digamos, pero una de las cosas que decía ella es que el pueblo de Israel es el único pueblo en toda la historia que ha logrado mantenerse después de no una, sino dos cautividades, digamos, dos diásporas. Después de haber desaparecido completamente el país, vuelve a formarse. Y en este caso, 2 veces. No hay otro pueblo. Entonces son cosas que obviamente van de la mano y demuestran lo sobrenatural, digamos. Dios quiere que su pueblo se mantenga, se va a mantener. Y en este caso lo que hemos estado viendo. Si Dios quiere que su palabra se mantenga y se guarde, se va a guardar. ¿Ya? Se va a guardar. Entonces estábamos viendo sobre este personaje, ¿cierto? Esdras, que sería el sacerdote, que sería el escriba que estaba presente en el tiempo de Nehemías, después de la cautividad, cuando ya estaban formándose nuevamente la ciudad de Jerusalén. A esta persona se le atribuye el canon del Antiguo Testamento. Estamos hablando aproximadamente en el V siglo antes de Cristo. ¿Ya? V siglo antes de Cristo. Más o menos en esa fecha, a él se le atribuye el haber ordenado, compilado, por así decir, por primera vez,
todos los libros, que ya habían sido compilados a medida que se estaban escribiendo, como hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque si se cita uno, citan al Génesis, y otro texto también cita para atrás, y Reyes, etcétera, digamos, nosotros podemos saber, digamos, de que ese es efectivamente la palabra de Dios. Pero él sería el primero que lo canonizó, lo armó un estándar, y se le asignaron estos 3 nombres que vemos acá, ¿cierto? Que sería la Torá, el Nehebbeim y el Ketubim, ¿ya? Y la Torá o la ley, nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? En el Pentateuco son los primeros 5 libros, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿cierto? Entonces, esa sería la Torá. Y esa es la Torá hoy en día también según la tradición judaica. Y luego vienen los profetas, ¿cierto? Que nosotros también, la otra vez mencionó Carlitos, que se separan en profetas mayores y profetas menores, y no se refiere al tamaño de los profetas, ni se refiere a que eran más importantes o menos importantes, sino que se refiere exclusivamente a la cantidad de texto que contenía cada uno de esos libros. Por ejemplo, en el texto, uno de los profetas más grandes sería el de Isaías, ¿cierto? Es gigantesco ese, entre comillas, digamos, comparado con otros libros, es súper grande. Entonces, él es uno de los profetas mayores. Y después tenemos el Ketuvim, ¿cierto? Que contendría una serie de otros escritos. Por ejemplo, ahí estarían los Salmos, exactamente, los escritos de David en general, los escritos de Salomón, Eclesiastés, ¿ya? Los Cantares, una serie de otros textos. Entonces ahí tenemos esa primera división, ese fue el primer canon, el primer estándar que se le atribuye. Y luego tenemos otro proceso de canonización de textos, podríamos decir, de estandarización de textos, que se le llama el Concilio de Jamnia, que es del año 96 después de Cristo. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó el año 70 después de Cristo? ¿Cierto? Jerusalén fue totalmente destruido el año 70 por el Imperio Romano, ¿cierto? Tal cual como dijo Jesucristo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Los romanos se acordaban, o se decía, digamos, el hecho de que podría haber oro entre medio de las piedras, recordándose un poco el templo de Salomón, que tenía tanto oro, y por lo tanto literalmente no quedó piedra sobre piedra porque buscaban por todos lados si había oro. Entonces, esto provocó, ¿cierto?, un éxodo, ¿cierto?, la diáspora que se llama, es decir, el pueblo de Israel tuvo que arrancar, ¿cierto? Y el año 96 después de Cristo se le pidió autorización a las autoridades romanas para que algunos de los sacerdotes regresaran a Jerusalén para tratar de encontrar más escrituras, ¿ya? O sea, obviamente cuando se arranca la gente, igual se llevan escritos, igual se llevan rollos, etcétera, digamos, pero de todas maneras ellos querían regresar para encontrar más copias, etcétera. El tema es que volvieron a Jerusalén, recuperaron más rollos, más información, más textos, más escrituras, más copias, y generaron lo que se llama la canonización del Concilio de Jamnia, es decir, llegaron a un acuerdo y dijeron, ya, estos son los textos que quedan dentro de nuestra religión judía. Es lo que tenemos hasta hoy, ¿o no? Es lo que ellos tienen hasta hoy, sí, pero es lo mismo que tenemos nosotros y es lo mismo que recopiló Esdras. O sea, eso es lo interesante, pasan los años, o sea, ese es otro tema que también Carlitos quería que se destacara mucho, digamos. Que no quedáramos con la idea de que la escritura era como una copia por aquí y que estaba dejada por ahí encima, digamos, sino que realmente era algo muy preciado, muy valorado, que se cuidaba y se protegía. Y por otro lado, si un texto pertenecía o no al canon, nunca fue en la historia un tema liviano, ¿ya? Siempre se trabajó, se estudió, se revisó, pero lo interesante es que siempre, en este caso, ¿cierto?, siempre fue el mismo resultado, siempre eran los mismos libros, ¿ya? Pero si este concilio se hizo en el año 96 después de Cristo.
Sí. ¿También incluye los evangelios? No, esto fue exclusivamente los sacerdotes judíos. Judíos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo el canon del Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento? Eso lo vamos a ver después. Eso lo va a ver Carlitos después. Calmation. Pero buena tu pregunta respecto al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cuántos libros tenemos nosotros en nuestra Biblia hoy en día? 66. ¿Cierto? De los cuales el Antiguo Testamento son... Antiguo Testamento son 39, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento 27. ¿Ok? Ahora, estos libros, como preguntabas tú, Marcela, estos libros del Antiguo Testamento, que en nuestra Biblia, digamos, son 39 libros, son absolutamente compatibles con la Torá, por así decir, con la canonización o el canon de Esdras, con el canon del Concilio de Hammer. 100% compatible. Ahora, los judíos no tienen 39 libros. ¿Por qué? Porque ellos fusionaron, por ejemplo, Crónicas 1, Crónicas 2, Primera de Reyes, Segunda. Ellos fueron fusionando algunos libros, nosotros los tenemos muy separados. Ellos juntaron algunos. Y tengo entendido que en el caso de ellos son 24 libros los que tienen los judíos. Claro, los que tienen los judíos. Ahora, los judíos, además de estos 24 libros, tienen... ¿Cierto? Ellos tienen lo que se llama la Mishnah. ¿Se acuerdan de eso? Y el Talmud. Entonces son libros de tradición. No son libros inspirados por Dios. No son libros donde Dios dijo, o Dios me dijo, etcétera, 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 Jehová dijo, etcétera. Sino que son libros de tradición. En el caso del Mishnah es súper interesante. En el caso mío me tocó estudiarlo un poquitito. En el caso del Mishnah son las tradiciones orales, que se transmitían oralmente. Y es ahí donde, por ejemplo, si ustedes escudriñan un poquitito, van a encontrar estas más de 100 leyes que tenían los judíos respecto al día de reposo, respecto al Shabbat. ¿Ya? Y cuando uno lee el Mishnah, uno entiende a Jesús. En muchas cosas, en muchos milagros, por ejemplo, los milagros que hacía Jesús. Cuando ustedes ven que Jesús el día de reposo sanó a un ciego, y cómo hizo, escupió sobre tierra, hizo barro, se lo puso en los ojos, ¿cierto? Pero ¿por qué Jesús perfectamente? No era necesario que hubiera hecho eso. ¿Por qué eso? Porque la Mishnah dice que si tú haces eso, tú estás trabajando en la arcilla y por lo tanto tú estás rompiendo el día del Shabbat, el día del reposo. ¿Ya? Cuando uno ve que, por ejemplo, Jesús sana a un paralítico, ¿cierto? Y le dice, no se lo cuentes a nadie, y después dice que el paralítico fue confrontado por los fariseos, ¿cierto? Uno, ¿por qué los fariseos lo van a confrontar? Porque la Mishnah dice que para el día de reposo uno podía caminar la misma cantidad de pasos que había caminado el día anterior. Como era paralítico el día anterior, no podía caminar. ¿Ya? Entonces, si tú el día viernes habías caminado 5 cuadras, el día sábado podías caminar 5 cuadras. Si quedabas corto, tenías que dejar algo que tú traías contigo, digamos, y podías caminar otras 5 cuadras y después al regreso lo tomabas. O sea, pero tenían más de 100 leyes, digamos. El matrimonio, las bodas de Canaán, cuando Jesucristo le dice, transforma el agua en vino, ¿ya? Si ustedes leen bien, ahí dice que ellos se lavaban en esos cántaros, se lavaban las manos según la tradición de los judíos, según la tradición de los fariseos. Y en la Mishnah aparecen esos cántaros. ¿Cómo tienen que ser esos cántaros? ¿Qué tipo de agua? Tiene que ser un agua pero súper pura. Y respecto a la cantidad de agua que ustedes tenían que usar para lavarse, o sea, no era solamente lavarse las manos, era todo un ritual, digamos, lavarse las manos. Y una de las por así decir, ¿cómo se llama esto? Artículos que aparece, digamos, era que ni siquiera se podía enfriar el vino dentro de esos cántaros. Es decir, yo no podía tomar una vasija de cerámica, echarle vino y meterla en ese cántaro para enfriarlo. ¿Por qué? Porque entonces el agua ya no iba a estar pura. ¿Ya?
¿Qué es lo que hizo Jesús? Llénenlo hasta el tope, dice, y lo transforma en vino. Y por eso le dice, pero no les digan de dónde viene el vino, digamos. Entonces, ahí está la tradición judía oral, y nosotros en el Nuevo Testamento podemos comprender clara y con mucho mejor, digamos, los milagros que hace Jesús y cómo Jesús confrontó todas las tradiciones humanas que son enseñadas, ¿cierto?, como mandamientos de Dios. Entonces, esa parte es súper importante, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas, porque es hasta acá, digamos, lo que Carlito dejó para ver, digamos. Pero resumiendo un poquitito, ¿cierto?, es que nosotros no tengamos ninguna duda de que la Biblia, cuando se escribió, a medida que se fue escribiendo, se fue compilando, y a medida que se fue compilando, se fue estudiando, escudriñando, y no se dejaron cosas al azar. ¿Ya? No fue que a alguien se le ocurrió y metió un libro así nomás. Para nada. ¿Ya? Fue todo un proceso muy cuidadoso, muy meticuloso, y por lo que nosotros conocemos, digamos, hoy en día, la cantidad de copias de textos del Antiguo Testamento es gigante. Es realmente gigantesca la cantidad de copias que hay del Antiguo Testamento. Copias antiguas. Está el tema de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, también, que cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto fue un tremendo descubrimiento porque confirmó la Escritura. Confirmó que todas estas copias que tenían los judíos, que la habían revisado, que se habían juntado, que habían hecho esta canonización, etc., era desde antes. ¿Ya? En el caso de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, hay una copia del libro de Isaías, que es un solo rollo, y tiene todo el libro de Isaías completo. Y es tal cual la copia que ustedes tienen en sus Biblias. ¿Ya? Y así prácticamente toda la Biblia. Creo que son como 2 libros nomás que no se han encontrado copias en el Mar Muerto. Uno es Ruth, creo. Uno era Ruth. Pero básicamente todas encontraron copias de todos los otros libros, digamos. Entonces eso es para que nosotros tengamos tranquilidad respecto a de dónde vino, cómo se fue copiando, cómo se mantuvo, el valor y la importancia que le dio el pueblo de Israel. En el caso de las copias del Mar Muerto, ¿cierto?, era como una secta, por así decir, una parte de la religión judía que se instaló ahí en Qumran a hacer estas copias, y que ellos se dedicaban exclusivamente a eso, ¿cierto? Ellos no se casaban, no tenían hijos, sino que su labor diaria era hacer estas copias y hacerlo lo más fidedigna posible. Decían que escribían una letra y se tenían que bañar, y después escribían otra letra, o sea, una cosa, pero una locura de precisión y de respeto y de amor, por así decir, a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo más importante, digamos, en términos de lo que quiere Carlitos transmitir, digamos, de la certeza de la Escritura. No es una copia, no son 2, son miles de copias, y no fue un proceso azaroso, no fue lo que quedó, no fue lo que se encontró por aquí y por allá, nomás que se juntó, no. Fue un proceso largo, con muchas copias y tomando muchas medidas para asegurarse de que se mantuviera en el tiempo. Y eso es Dios, digamos. No son las personas, son las personas por medio de Dios, pero es Dios en el fondo quien se quería asegurar de que su palabra se mantuviera. Como dijo Jesucristo, ni una tilde ni una jota dice que iba a cambiar, ¿cierto? Hasta el final de los tiempos. Así que eso, consultas, dudas. ¿No? Ninguna duda. Cuando Jesús dice, habéis oído que se refiere a las tradiciones, al libro del Mishnah. En ese caso en particular me da la impresión de que cuando decía ojo por ojo, diente por diente, hay una parte de la Biblia que dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, y en el caso de los 10 mandamientos donde dice no matarás, habéis oído que no matarás. Pero si uno en su corazón o insultó a su prójimo, ¿cierto? Y le dijo, ¿cuál es la palabra que dice? Fatuo, que es la palabra más fuerte, digamos. Ya había cometido asesinato en su corazón. Entonces, más que en esos casos en particular, digamos, está citando el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que los judíos decían, oye, yo no he matado a nadie, pero odio a él le odio, a él le deseo el mal, etcétera, te fijas tú, con él no le hablo nunca más, así. Entonces Jesucristo en el fondo vino, más que nada lo que hizo fue alinear cosas que el pueblo judío se había ido por el lado religioso, digamos,
y el Señor siempre lo que quiere es que trabajar en nuestros corazones, no seguir las leyes así literales. Pero, como les decía, cuando uno lee el Mishnah, por ejemplo, uno se encuentra con una cantidad y uno entiende mejor los milagros de Jesús, y uno entiende que Jesús literalmente los confrontó, a los fariseos los confrontó, pero la religiosidad, Jesús es lo menos religioso que hay. Él confrontó la religiosidad y las tradiciones humanas, pero, y por eso, digamos, lo querían matar. Por eso lo querían matar. Está más o menos en esta hora. Y como él comentó, la idea, ¿cierto?, de él era reunirse con algunos jóvenes que se formaron en esta iglesia, cuyos padres, algunos los trajeron a esta iglesia, llegaron a esta iglesia y que ahora están en Santiago estudiando. Así que bueno, ese es un tema que también hay que orar, ¿cierto?, respecto a aquellas personas que han buscado iglesias en algún lugar, han buscado doctrina sana, digamos, y no la han encontrado por diferentes motivos. Así que hoy día básicamente vamos a hacer un repaso muy breve y vamos a seguir avanzando un poco en lo que tiene que ver con el canon de la Biblia, ¿ya? Retomando un poco lo que se ha estado viendo, ¿cierto? Son estos tres grandes temas, lo que es la inspiración, la revelación, la iluminación y la infalibilidad versus la inerrancia, ¿cierto?, breve. Y el otro tema que vimos, ¿cierto?, es la diferencia entre decir que la Biblia es infalible y decir que la Biblia es inerrante, ¿ya? Y veamos, ¿cierto?, básicamente que la infalible se refiere a los temas doctrinales, mientras que lo que es inerrante tiene que ver con cualquier otra materia, digamos, que no sea doctrinal, que no sea teológica, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aspectos arqueológicos, geográficos, la ciencia, la historia, ¿ya? Carlitos también citó el estudio que habíamos visto antes sobre el creacionismo, ¿cierto? Y cómo la Biblia, por ejemplo, menciona tantas cosas que son verdades desde el punto de vista de la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla ciencia, vimos el tema de la palabra que se utiliza en el griego, theopneustos, que quiere decir una palabra inspirada por Dios o soplada por Dios, un soplo divino. Vimos el tema de la revelación, que es una verdad nueva, por así decir, que antes no se sabía, pero que la podemos conocer solamente a través de Dios. Vimos también cómo se diferenciaba de lo que es la iluminación. La iluminación, cierto, que era algo que ya estaba escrito, no es una verdad nueva, sino que es una verdad que ya estaba escrita, pero que al leerla, cierto, a mí me ilumina sobre algún aspecto nuevo en mi vida, ¿ya? Entonces aquí vimos cuando la revelación trata con el entendimiento y la aplicación del conocimiento ya recibido, ¿cierto? La iluminación habla de una verdad que ya habíamos recibido antes, una revelación. La ciencia no se equivoca. La Biblia no es un libro de historia, pero cuando habla de la historia no se equivoca. Y así en cada uno de los otros aspectos. Mientras que el tema de ser infalible, ¿cierto?, es que no se equivoca respecto a temas doctrinales, respecto a temas teológicos. Aquí tenemos un ejemplo de la inerrancia, ¿cierto? Tenemos el hecho de un pueblo que sale mencionado varias veces en la Biblia, en esas lecturas que aparecen abajo. Este pueblo eran los eteos o los hititas que aparecen, ¿cierto? Y por mucho tiempo se decía, según algunos arqueólogos, que era un mito, que era un pueblo que nunca existió, etc. Y sin embargo, fue descubierto en el siglo XIX el lugar de la ciudad que se llamaba Atusa. Ya.
Vamos a comenzar el estudio entonces. Bueno, nuestro pastor, como mencionó en el día domingo del servicio, nuestro pastor está camino a Santiago o ya llegó.